Continuamos con la lectura de los cuestionarios de Historia de la Iglesia. La Era de los Gigantes, páginas 129 a la 178. 13. Tema 13. El impacto de Constantino. Pregunta número 1. ¿Cuál es el símbolo cristiano y qué significa? Con el cual Constantino ganó las batallas, según la página 123 del capítulo 12, y a lo que le temía Licinio en la página 133 del capítulo 13. El Labarum de Constantino podía interpretarse como un monograma y consistía en la superposición de P y X, las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, Pistos. Licinio creía que el Labarum tenía poderes mágicos y les ordenó a sus soldados que no mirasen al emblema cristiano ni lo atacasen de frente. Pregunta número 2. ¿Cuál fue su plan con respecto al imperio y sobre qué fue basando sus decisiones según él? Constantino quedaba entonces como dueño único de todo el imperio. Era probablemente el año 324 y Constantino habría de reinar hasta su muerte en el 337. No solo buscaba el poder, para él ese poder era el medio para llevar a cabo una gran restauración del viejo imperio. Constantino creía que era posible producir esa restauración, no sobre la base de la religión pagana, sino sobre la base del cristianismo. Pregunta número 3. ¿Qué es lo más cierto de Constantino con respecto a lo que creía de Cristo y de Dios? Página 138. Parece ser que Constantino creía en el poder de Jesucristo. Para Constantino, el Dios de los cristianos era un ser extremadamente poderoso, que estaba dispuesto a prestarle su apoyo siempre y cuando él favoreciera a sus fieles. Cuando Constantino proclamó leyes en pro del cristianismo y construyó iglesias, no buscaba el favor de los cristianos, sino el favor de su Dios. Este Dios fue el que le dio la victoria en la batalla del puente Milvio. Pregunta número 4. Menciona 3 cosas en las que se ve el impacto de la conversión de Constantino sobre la vida de la iglesia. 1. Cesó la persecución. 2. Apareció una teología oficial. 3. Fue fácil ser cristiano. Unos rechazaron a Constantino, otros lo vieron como elegido de Dios. Pregunta número 5. ¿Cuáles fueron algunos de los cambios relacionados con el culto que tuvieron lugar con la conversión de Constantino? En el siglo III había ya lugares para el culto. El culto cristiano sintió el influjo del protocolo imperial. El incienso apareció en las iglesias cristianas. Los ministros que oficiaban llevaban vestimentas ricas durante el servicio. Se usó la procesión. Empezaron a celebrar la comunión en el aniversario de la muerte de algún mártir y en el lugar donde enterraban a los mártires. Pregunta número 6. ¿Por qué se les llamaron a algunos templos basílicas y a otros catedral? La forma típica de las iglesias de entonces es la llamada basílica. Este término se utilizaba para referirse a los grandes edificios públicos o privados que consistían en un gran salón con 2 o más filas de columnas. Puesto que fue de tales edificios que se tomó el modelo para las iglesias que se construyeron en los siglos IV y siguientes, esas iglesias reciben el nombre de basílicas. La catedral. En esta pared se apoyaban los bancos de piedra donde se sentaban los presbíteros. Y si se trataba de la iglesia principal de un obispo, en medio de estos bancos se encontraba la silla del obispo o cátedra, de donde se deriva el término catedral. En algunas ocasiones, el obispo predicaba sentado desde su cátedra. Pregunta número 7. ¿Cuál fue el gran reto al que tuvieron que enfrentarse los cristianos de esa época?
era hasta qué punto y cómo debían adaptarse sus prácticas y costumbres a las nuevas circunstancias. Todos concordaban en que cierto grado de adaptación era necesario, pues los nuevos tiempos requerían nuevas formas de vivir y de comunicar el Evangelio. Igual en que tal adaptación debía de hacerse de tal modo que no se abandonase la fe tradicional de la Iglesia. Donde no todos concordaban era en el grado y el modo en que estos dos elementos debían mantenerse en equilibrio. Donde no todos concordaban era en el grado y el modo en que estos dos elementos debían mantenerse en equilibrio. Tema 14. La teología oficial. Pregunta número 8. ¿Cuál es la obra más importante que escribió Eusebio y por qué es tan importante? La historia eclesiástica, si Eusebio no hubiera hecho otra cosa que escribir la historia eclesiástica, solo eso bastaría para contarle entre los gigantes de la Iglesia en el siglo IV. En efecto, sin su obra, buena parte de la historia que hemos relatado en nuestra primera sección se habría perdido, pues él fue quien compiló, organizó y publicó casi todo lo que sabemos acerca de muchos de los cristianos. Pregunta número 9. ¿Cuál fue el gran error de Eusebio y por qué se ganó la fama de adulador? Explique. Lo más grave de todo esto no está en lo que Eusebio diga o deje de decir acerca de Constantino. Y vemos como buena parte de la teología cristiana fue ajustándose y abandonó o transformó algunos de sus temas tradicionales. Y fue especialmente después de la muerte de Constantino en el año 337 que Eusebio escribió sus más halagadoras líneas acerca del difunto emperador. Luego, no se trata aquí tanto de un adulador como de un hombre agradecido. Tema número 15. La reacción monástica. Pregunta número 10. Escriba por qué es que algunos estaban tristes y creían que había descendido la vida cristiana. La puerta estrecha de que Jesús había hablado se había vuelto tan ancha que las multitudes se apresuraban a pasar por ella. Muchos en busca de posiciones y privilegios, sin tener una idea del significado del bautismo o de la fe cristiana. Los obispos competían buscando las posiciones de más prestigio. Los ricos y los poderosos parecían dominar la vida de la Iglesia. Pregunta número 11. ¿Cuál fue la respuesta de muchos ante los beneficios de un cristianismo cómodo y de lujo? Huir de la sociedad humana, abandonarlo todo, subyugar el cuerpo y las pasiones que dan ocasión a la tentación. Y así, al mismo tiempo que la iglesia se llenaba de millares de gentes que pedían el bautismo, hubo un verdadero éxodo de otros millares que buscaban en la soledad la santidad. Pregunta número 12. ¿Cuáles son las ideas, ejemplos y doctrinas que desde afuera de la iglesia impulsaron el movimiento monástico? La iglesia recibió ideas, ejemplos y doctrinas que impulsaron el movimiento monástico. Buena parte de la filosofía clásica sostenía que el cuerpo era la prisión o sepulcro del alma y solo podía ser libre cuando vencieran las limitaciones de aquel. La tradición estoica enseñaba que las pasiones son el gran enemigo de la verdadera sabiduría y que el sabio se dedica al perfeccionamiento de su alma y de su dominio sobre las pasiones. Pregunta número 13. ¿De dónde viene la palabra monje y el término anacoreta? Monje viene del término griego monachos, que quiere decir solitario. Uno de los principales móviles de los primeros monjes fue vivir solos, apartados de la sociedad sin su bullicio y sus tentaciones. Anacoreta, por el que pronto se les conoció, quiere decir retirado o fugitivo. Para tales personas,
el desierto representaba un atractivo único. Pregunta número 14. ¿Por qué es que este estilo de vida dio lugar a una nueva forma de orgullo? Con el correr de los años, muchos monjes llegaron a pensar que, puesto que su vida mostraba un nivel de santidad más elevado que el de los obispos, eran ellos quienes debían decidir en qué consistía la verdadera doctrina cristiana. Como muchos de estos monjes eran gentes ignorantes y fanáticas, se convirtieron entonces en peones de otros más poderosos y educados que utilizaron el celo de las huestes del desierto para sus propios fines. Pregunta número 15. ¿Qué es el monaquismo comunal? Cada vez más los monjes solitarios cedieron el lugar a los que de un modo u otro vivían en comunidad. Estos, aunque recibían el nombre de monjes, es decir, de solitarios, consideraban que esa soledad se refería a su retiro del resto del mundo, y no necesariamente a vivir apartados de otros monjes. Este monaquismo recibe el nombre de cenobita, palabra derivada de dos términos griegos que significan vida común. Pregunta número 16. ¿Quién es el monje más famoso de esos tiempos y que después llegase a ser un santo de la Iglesia Católica? Martín de Tours. Martín de Tours. Pregunta número 17. ¿De dónde viene el término capilla? Martín y sus compañeros iban entrando a la ciudad de Amiens cuando le pidió limosna un mendigo casi desnudo que tiritaba de frío en medio de la nieve. Martín no tenía dinero que darle, pero tomó su capa, la rasgó en dos y le dio la mitad. Esa noche Martín vio en sueños a Jesucristo envuelto en su media capa y diciéndole: «Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis». De ese episodio se deriva nuestro término capilla. Tema número 16. La reacción cismática. El donatismo. Pregunta número 18. ¿Cuáles fueron las causas teológicas del cisma donatista? La justificación teológica del cisma se encontraba en la restauración de los caídos en tiempos de persecución. Según los donatistas, uno de los tres obispos que habían consagrado a Ceciliano era traidor, es decir, había entregado las escrituras y por tanto esa congregación no era válida. Estaba también la cuestión doctrinal de si una ordenación o consagración hecha por un obispo indigno era válida o no. Pregunta número 19. La otra causa del cisma donatista fue la política y económica. La otra causa del cisma donatista fue la política y económica e hizo que surgieran los circuncelios. ¿Cómo es que los circuncelios llevaron su fe hasta el fanatismo? Repito la pregunta. La otra causa del cisma donatista fue la política económica e hizo que surgieran los circunceliones. ¿Cómo es que los circunceliones llevaron su fe hasta el fanatismo? Viene del latín circuncellas, alrededor de las capillas o almacenes. Para ellos no había fin más glorioso que el martirio, y como el Estado no los perseguía, los circunceliones que morían peleando contra los poderosos se consideraban también mártires. En algunos casos, el deseo de ser mártires llegaba a tal punto que había suicidios en masa, saltando desde lo alto de un precipicio. Tema número 17. La controversia arriana y el concilio de Nicea. Pregunta número 20. ¿Cuáles eran los dos factores que antes limitaron el fragor de las contiendas en las controversias teológicas?
El primero era que el único modo de ganar el debate frente a los contrincantes era la fuerza del argumento o de la fe. El segundo factor que limitaba el alcance de las controversias es que quienes estaban envueltos en ellas siempre tenían otras preocupaciones además de la cuestión que se discutía. Pregunta número 21. ¿Entre quiénes comenzó la controversia y cuál era la cuestión importante de ella? La controversia surgió en la ciudad de Alejandría. Comenzó en un desacuerdo teológico entre Alejandro, obispo de Alejandría, y Arrio, uno de los presbíteros más populares de la ciudad. La controversia puede resumirse al punto de si el verbo era coeterno con el Padre o no. La frase que se debatía era así: como decía Arrio, hubo cuando el verbo no existía. Alejandro sostenía que el verbo había existido siempre junto al Padre. Arrio erguía lo contrario. Pregunta número 22. Describa lo más que pueda del concilio que resolvió el problema. El concilio se reunió por fin en la ciudad de Nicea, en el Asia Menor, y cerca de Constantinopla, en el año 325. Fue el primer concilio ecuménico universal. Fueron unos 300 obispos que viajaron con todo pagado. La asamblea aprobó una serie de reglas para la readmisión de los caídos, acerca del modo en que los presbíteros y obispos debían ser elegidos y ordenados, y sobre el orden de la precedencia entre las diversas sedes. Pero la cuestión más escabrosa que el concilio de Nicea tenía que discutir era la controversia arriana. Un pequeño grupo de arrianos convencidos, capitaneados por Eusebio de Nicomedia. Puesto que Arrio no era obispo, no tenía derecho a participar en las deliberaciones del concilio. Pregunta número 23. Escriba y trate de aprenderse el credo de Nicea y diga quién llegó a ser el gran campeón de la causa nicea. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgarnos a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, a quienes sigan pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra substancia o esencia, pues que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatemiza la Iglesia Católica. En el año 328, Alejandro de Alejandría murió y le sucedió Atanasio, el diácono que le había acompañado en Nicea, y que desde ese momento sería el gran campeón de la causa nicena. Con esto hemos llegado al final de este tercer cuestionario.